Es un privilegio, es un gozo poder estar aquí esta noche para predicar la santa, bendita, gloriosa, inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios. Los invito, por favor, a ir conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer los versículos 1 al 5 y luego vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que se complazca en bendecir en una manera muy particular la predicación de su palabra. Dice así la palabra del Señor: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Hermanos, esto es serio. A los tales evítalos. Vamos a orar. Padre, nosotros nos acercamos de nuevo delante de ti porque estamos plenamente conscientes del reto que tenemos por delante, porque estamos plenamente conscientes de nuestra propia debilidad y porque estamos conscientes de cuánto tu pueblo en esta hora necesita escuchar lo que Pablo le dijo a Timoteo hace 2000 años atrás, y por la inspiración de tu Espíritu quedó registrada en tu palabra para que hoy, 17 de junio del año 2022, nosotros podamos escuchar esa palabra aquí en este lugar. Padre, bendice tu palabra, que Cristo pueda ser exaltado en esta noche y que tu iglesia pueda ser edificada, porque te lo pedimos en el precioso nombre de ese león que algún día rugirá. Alabamos tu nombre. Amén. Amén. Si yo les preguntara en esta noche, ¿cuál es el mayor peligro de la iglesia en el día de hoy? Probablemente algunos piensen en el avance de la agenda globalista o en el movimiento LGTBQ y todas las otras letras, o en la ideología de género o en el movimiento feminista. Y aunque de ninguna manera, mis hermanos, yo pretendo minimizar el peligro que estos movimientos representan para los creyentes y para la iglesia en el día de hoy, porque sería un tremendo error minimizar esos peligros. A la luz de este pasaje de segunda a Timoteo, aprendemos al menos tres cosas que no siempre son tan evidentes. Y son esas tres cosas las que yo quiero compartir en esta noche, a la luz de este pasaje. La primera es que el peligro más grande que enfrenta la iglesia hoy no es nuevo. No comenzó en el siglo XX con todos estos movimientos. No comenzó en el siglo XXI. Vean una vez más el versículo 1, lo que Pablo le dice a Timoteo en el siglo I. Pero tú debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos difíciles. Esta frase, los últimos días, los postreros días, los últimos tiempos, no se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los días que anteceden a la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta frase más bien apunta hacia esa última etapa en la historia de la redención que comenzó en el día de Pentecostés, hace más de 2000 años.
Ese es el argumento de Pedro al tratar de explicar los eventos milagrosos que habían sucedido en ese día, cuando vino el derramamiento del Espíritu de Dios, cuando nació la iglesia. Pedro les dice, mas esto que ustedes están viendo, esto que está sucediendo, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta profecía se está cumpliendo aquí y ahora, les dice Pedro, delante de sus ojos. Este evento sobrenatural del derramamiento del espíritu inaugura, por decirlo así, esta última etapa de la historia redentora a la que Joel se refiere como los postreros días. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, Juan advierte a sus lectores, hijitos, ya es el último tiempo. Ese periodo comenzó en el siglo I. Eso obviamente no elimina la realidad de que a medida que nos vamos acercando hacia la segunda venida del Señor Jesucristo, la maldad va aumentando en el mundo. De hecho, en este mismo pasaje, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, Pablo dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nosotros no estamos negando esa realidad, pero mis hermanos, Timoteo ya se encontraba inmerso en ese tiempo. Y es por eso que Pablo le dice, Timoteo, tú debes saber esto. Esto es algo que tú no puedes darte el lujo de ignorar. Y mis hermanos, nosotros tampoco. Que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos peligrosos. Esta es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 8, versículo 28, para referirse a los endemoniados gadarenos. Y se dice de ellos que eran feroces, ahí está la palabra, eran feroces en gran manera. ¿Y cuál es la naturaleza del peligro que tanto Timoteo como nosotros tenemos que enfrentar en esta batalla? Pablo responde en el versículo 2, porque los hombres, el problema son hombres, no es la pandemia. No es la agenda globalista, por más que eso sea terrible. Son hombres con una serie de características. Pablo dice, hombres amadores de sí mismos, narcisistas, hombres avaros, amantes del dinero, codiciosos, hombres vanagloriosos, fanfarrones. Les encanta proclamar sus propios logros, buscar su propia gloria. Son soberbios, tienen una perspectiva inflada de su propio yo. Son blasfemos cuando hablan, deshonran a Dios, maltratan a las personas, desobedientes a los padres, tienen un espíritu rebelde, son ingratos. Ellos asumen que tienen el derecho a tener lo que no tienen y a demandar, a tener lo que tienen y a demandar lo que no tienen. Tal vez por eso proclaman tanto y declaran tanto. Impíos no muestran reverencia alguna hacia las cosas santas, sin afecto natural, son incapaces de empatizar con el que sufre, son implacables, incapaces de perdonar, son calumniadores, destruyen la reputación ajena, son intemperantes, no tienen dominio propio, son esclavos de sus deseos, de sus apetitos, son crueles, dice Pablo, son fieros, agresivos, abusadores, son aborrecedores de lo bueno, desprecian la virtud, son traidores, no se puede confiar en ellos, son impetuosos, actúan precipitadamente, sobre todo para hacer lo malo, infatuados, nadie puede corregirlos porque ellos creen que lo saben todo. Amadores de los deleites más que de Dios, hombres que encuentran más satisfacción en los placeres temporales de este mundo que en el carácter y la obra de Dios. Ahora, alguien pudiera pensar que esos rasgos que Pablo está enumerando aquí han estado presentes entre los impíos desde que el mundo es mundo, desde que el hombre cayó en pecado. La pregunta es, ¿en qué sentido estas cosas serían una característica particular de los últimos tiempos? Porque Pablo está diciendo, Timoteo, tú debes saber esto, en los últimos tiempos vendrán días peligrosos, tiempos feroces por esta clase de hombres. La pregunta es,
¿Qué es lo que hace característico este tipo de hombres en este último tiempo? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza que podemos extraer de nuestro pasaje. Y es el hecho, mis hermanos, de que este peligro que Pablo está mencionando, describiendo aquí, no proviene de fuera de la iglesia, proviene de adentro. Ahí es que está el problema. Pablo dice en el versículo 5 que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. En el versículo 8 dice que son reprobados en lo que respecta a la fe. Mis hermanos, estos individuos tratarán de infiltrarse en las iglesias disfrazados de ovejas, ocultando su impiedad bajo un manto religioso. ¿No es la misma advertencia que Pablo le había dado a Timoteo? En la primera carta, en el capítulo 4, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos individuos, esos falsos maestros que enseñan doctrinas demoníacas, están dentro de la iglesia. Pablo no está hablando de lo que está sucediendo allá afuera y definitivamente, hermanos, allá afuera están sucediendo cosas terribles, pero Pablo está hablando del peligro que nosotros enfrentamos adentro. Esa es la buena batalla que nosotros debemos pelear y que no es una opción, como decía Miguel cuando abrió esta conferencia en el día de ayer. Pelea la buena batalla. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 18. ¿Cómo? Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí, esta es una batalla por la pureza doctrinal y por la santidad. La palabra la fe no se refiere a nuestra confianza en Dios, se refiere al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. Y Pablo está diciendo, para poder pelear esta buena batalla tenemos que guardar la fe y tenemos que tener una buena conciencia. Si no somos coherentes con la fe que profesamos creer, terminaremos torciendo la doctrina para que encaje con el estilo de vida que yo quiero vivir. Esa es la psicología de la apostasía, cuando la palabra de Dios te reprende y tú no quieres sujetar tu vida a la palabra de Dios, tú no quieres sujetar tu carácter a la palabra de Dios, vas a terminar torciendo la Biblia para que encaje contigo. Dice que naufragaron en cuanto a la fe. Mis hermanos, yo sé que esta advertencia puede sonar extraña y sobre todo en un púlpito como este, pero déjenme decirles algo, la buena doctrina no es suficiente. La buena doctrina no es suficiente para librar esta batalla si no existe una coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que practicamos. Tarde o temprano terminaremos torciendo lo que creemos. En Hechos 20:28, Pablo advierte a los pastores de Éfeso que debían tener cuidado de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sí, debemos pastorear las ovejas, pero mis hermanos, lo que Pablo dice aquí es que en primer lugar, antes que todo, nosotros los pastores debemos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Versículo 29 de Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, de entre vosotros mismos. Lobos disfrazados de oveja entrarán en medio del rebaño, y si no somos vigilantes, si no tenemos discernimiento, llegarán al liderazgo de la iglesia. Estos hombres
perversos se levantarán de dentro de vosotros, dice Pablo, y eso es lo que hace particularmente peligroso, eso es lo que hace particularmente feroz este tiempo, estos postreros tiempos. Algo interesante en esta lista de adjetivos, en los versículos 2 al 5, es que en el original comienzan con dos palabras que poseen el mismo prefijo griego, philos, amadores de sí mismos y amadores del dinero. ¿Ven? Y la lista concluye con el mismo prefijo, amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. En otras palabras, el problema de esta gente es que aman lo que no deben amar y aborrecen lo que no deben aborrecer. Ellos no pueden cambiar porque no quieren cambiar, porque ellos aman lo que aman y odian lo que odian. Parece profundo, ¿verdad? Ellos aman lo que aman y odian lo que odian. Ellos están dentro de las iglesias, pero sus afectos están extraviados, porque no han pasado por un proceso de regeneración. La pregunta es, ¿hay algo que nosotros como pastores podamos hacer para proteger a la iglesia de estos hombres? ¿O hay algún recurso con el que nosotros contamos que sea capaz de cambiar radicalmente el curso de los afectos de estos hombres para que ellos amen a Dios y aborrezcan al pecado? ¿Existe algún programa, alguna charla motivacional o terapéutica que sea capaz de cambiar el curso de la vida de estas personas? Por supuesto que no. Mis hermanos, es terrible que en muchos púlpitos en el día de hoy se les dice a las personas que deben amarse a sí mismas. Se les predica a las personas que deben tratar de elevar su autoestima, cuando el problema de esta gente es que se estima demasiado. Son amadores de sí mismos. Es precisamente su amor propio lo que hace imposible que esta gente ame a Dios y su gloria. No pueden hacerlo. ¿Cómo podemos pelear esta batalla? De una manera apropiada y con las armas apropiadas. Bueno, eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Y es que los recursos con los que nosotros contamos para pelear bien son los mismos que la iglesia ha tenido a lo largo de toda su historia. ¿Y cuáles son? Hombres de Dios, llamados y cualificados por Él, que prediquen y ejemplifiquen fielmente la palabra de Dios. De ahí el contraste que Pablo hace entre Timoteo y estos falsos maestros. Vean el versículo 10. Pero tú, versículo 14. Sin embargo, tú, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, 3, pero tú, en el pasaje. O sea, Pablo está describiendo a estos hombres y dice, pero tú, Timoteo, tú perteneces a otra categoría. Tú perteneces a otro grupo. Hay dos cosas que distinguen a los siervos de Dios de los falsos maestros. Dos cosas primordiales: su carácter y su enseñanza. Vean el versículo 10. Pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Por lo poco que nosotros sabemos de Timoteo en las Escrituras, no parece que podríamos describirlo como un hombre que llamaba la atención por ser un líder carismático. Timoteo era un joven enfermizo, aparentemente algo tímido,
De hecho, en esta misma carta, Pablo tiene que decirle: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo necesitaba ese tipo de exhortación, ese tipo de ánimo. Sin embargo, Timoteo era un hombre fiel. Timoteo era un hombre de integridad y de piedad probadas. A tal punto que en su carta a los Filipenses, Pablo dice de él que a ninguno tenía del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, excepto Timoteo. Este es el tipo de hombre que la iglesia necesita. Hombres que sin ser perfectos poseen el perfil de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario. Ahí está la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. No se puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. No se debe entrar en el ministerio sin tener las características de 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Un hombre de carácter. Mis hermanos, si no tenemos el cuidado necesario, si somos más pragmáticos que bíblicos, hombres como los que Pablo describe en los versículos 2 al 5 llegarán al liderazgo de la iglesia y devorarán al rebaño. La iglesia de Cristo ha tenido que sufrir el abuso de estos líderes, de estos pequeños pontífices, de estos pequeños papas que se enseñorean de las ovejas, hombres codiciosos, hombres crueles que han hecho del ministerio un altar para exaltarse a sí mismos. ¿Y saben cómo llegaron a esa posición? Porque muchas iglesias han olvidado que el carácter es más importante que los dones. Porque muchos han olvidado que el carácter es más importante que tener una personalidad carismática. Es necesario, mis hermanos, esto no es opcional, que el obispo, el pastor, el anciano, el líder en la iglesia sea irreprensible y todo el resto de las cualificaciones que Pablo menciona en 1 Timoteo 3 y Tito 1. No somos perfectos. Esto es un perfil, no es una foto. El único que cumple todo eso es Jesucristo. Pero el hombre de Dios debe tener ese perfil. Pero Timoteo no solo se distinguía de los falsos maestros por su carácter, sino también por su enseñanza. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Vendrán hombres malos, Timoteo, engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero en lo que respecta a ti, mantente firme en esa palabra que has conocido desde que tú eras un niño, Timoteo. Y esto por 3 razones. En primer lugar, porque solo las sagradas escrituras, solo este libro, que es un libro que está vivo y es un libro poderoso y eficaz, solo este libro te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia no fue escrita para enseñarnos cómo vivir nuestra mejor vida ahora. No, la Biblia fue escrita para hacernos ver la necesidad de un Salvador, para guiarnos eficazmente al arrepentimiento y a la fe solo en Jesús. Y la salvación de la que Pablo está hablando aquí no es mucho más que un pasaje gratis para ir al cielo. Mis hermanos, Cristo no vino al mundo a morir en una cruz para poner una agencia de viajes. Él vino a salvarnos, y esa palabra salvación implica mucho más
que el hecho de que podamos ir al cielo después de la muerte consiste en revertir todos los efectos de la caída para que podamos ser gradualmente transformados a la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa de la entrada del pecado. Y por lo supuesto, esa imagen de Dios no es otro que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es de esa salvación que Pablo está hablando aquí. Y lo que él está diciendo es que solo la Escritura tiene el poder. Y me encantó, no voy a decir como Otto ahora que Miguel me estaba quitando el asunto, pero me encantó lo que Miguel dijo hace un momento cuando hablaba del libro, cuando ruge el león, de que la Escritura puede tomar a personas con las características que Pablo menciona en los versículos 2 al 5, amadores de sí mismos, crueles, intemperantes y todo lo demás, y convertirlas en verdaderos discípulos de Jesús. Increíble. Ese es el propósito de la palabra de Dios, mostrarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, para ser cada vez más semejantes a Cristo. Él es el centro de la revelación de Dios. El propósito de la Escritura es llevarnos a Jesús para ser salvos y para ser santos. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 15 de 2 Timoteo 3. Ahora, ¿cómo es posible que este libro puede hacer una obra tan portentosa en el corazón del hombre? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, sea equipado para toda buena obra. Esa es la segunda razón por la que Timoteo debía mantenerse aferrado a la Escritura, porque este libro es la palabra inspirada, la palabra exhalada por la boca de Dios. Estamos tan acostumbrados a decir que la Biblia es la palabra de Dios que fácilmente podemos perder de vista lo extraordinario que es el hecho de que este libro sea la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios, la palabra exhalada por Dios. Pero Timoteo era judío y él sabía que todo lo que Dios ha hecho desde el principio de la creación, lo ha hecho a través de ¿qué, mis hermanos? Lo ha hecho a través de su palabra. Dios se hace presente a través de su palabra, Dios actúa a través de su palabra. Él dijo en Génesis capítulo 1 versículo 3, sea la luz, y la luz fue hecha. Así de simple, nuestro Dios es capaz de traer a la existencia cosas que antes no existían, únicamente por el poder de su palabra. Su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Mis amados hermanos, dejar de lado este libro para tratar de llevar a cabo el ministerio con técnicas humanas es como sustituir una bomba nuclear por un tirapiedras. Pero Pablo añade algo más. Él dice que toda la Escritura es inspirada y útil a fin de que el hombre de Dios, el ministro del Evangelio, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Todo lo que Timoteo necesitaba para seguir avanzando en su propia madurez, todo lo que Timoteo necesitaba para hacer la obra del ministerio, se encuentra en la palabra de Dios, infalible, inerrante y todo suficiente. A la luz de lo que la Biblia es, a la luz de lo que la Biblia produce, ¿qué debemos hacer nosotros de modo que podamos pastorear eficazmente en estos días oscuros? Capítulo 4. Y yo sé que hay una división de capítulos ahí, no se lleven de eso. Alguien decía que la división de capítulos la hizo un individuo que iba encima de un burro. Cada vez que el burro saltaba, dividía el capítulo ahí. Esas divisiones no son inspiradas. A veces el burro saltaba en el momento inadecuado. Porque Pablo no va a hablar de otra cosa. Él viene hablando de la Escritura, del poder de la Escritura. Y le está diciendo a Timoteo, aférrate a este libro, no te apartes de este libro. Y ahora le dice Timoteo,
en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, yo te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, predica la palabra. Y el verbo que Pablo está usando aquí, que se traduce como predicar, está en modo imperativo, lo que indica, pastores, hermanos, que esto no es una opción entre otras. Esto no es una sugerencia. Es que, bueno, Timoteo, mira, si a ti te gusta cantar, y de paso, déjeme decirle, a mí me encanta cantar. Pero si a ti te gusta cantar, también está la opción de que te pases hora y media cantando y prediques 5 minutos. No, esa opción no existe. No, esa opción no existe. Mis hermanos, en el culto público donde la iglesia se congrega para adorarles, 1000 veces más importante lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. La predicación de la palabra debe ocupar el lugar central cuando el pueblo de Dios se congrega para adorarle. Dios nos manda a proclamar su palabra como un heraldo, que es el término que se usa aquí. En la antigüedad, cuando los emperadores querían dar a conocer algo, no hacían una rueda de prensa. Ellos contrataban a un heraldo, a un individuo con buena voz, que iba anunciando por todos los pueblos, por todo el reino, iba anunciando ya sea la victoria de un rey, o las políticas de su gobierno, o la llegada del emperador. Eso era básicamente lo que hacía un heraldo. Bueno, mis hermanos, eso es precisamente lo que nosotros estamos llamados a hacer como ministros del Evangelio. Nosotros debemos predicar fielmente la palabra para dar a conocer la victoria de nuestro Rey Jesús, para proclamar la política de su gobierno y para decir que Él vuelve pronto. Somos sus heraldos. Los tiempos son peligrosos. Los creyentes van a ser perseguidos por causa de su fe, los engañadores irán de mal en peor, pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando sea factible hacerlo y cuando no lo sea. Cuando te quieran oír y cuando no te quieran oír. Aunque todo el mundo te diga, Timoteo, que la predicación dejó de ser relevante en esta cultura dominada por la imagen, predica la palabra. No, Timoteo, no sustituya la predicación por videoclips. Predica la palabra. Toma este libro y explícaselo a la gente, para que la gente entienda lo que cada texto significa en su contexto. Predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le suena eso? A lo que dijo en el versículo 16 del capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir, enseñar. En otras palabras, al predicar la Biblia, nosotros debemos tratar de alcanzar los mismos objetivos que Dios tenía en mente cuando la inspiró. Él inspiró la Biblia para eso, nosotros debemos predicarla para eso. Pero Pablo dice, pero debes hacerlo con paciencia, Timoteo. Primero, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. A nosotros nos encantaría, ¿verdad?, que los pastores que predicamos del chisme y nunca más la iglesia tiene ese problema. Predicamos de lo que un hombre debe hacer como esposo y están todos los esposos poniéndolo en práctica. Con una sola prédica. Ahora levántate de ese sueño. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Le dice Timoteo, predica con paciencia, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. Es un ministerio de domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Pastores, yo no los quiero desanimar, pero déjenme decirles algo. A las 2 semanas de que ustedes predicaron un sermón, ya la gente no recuerda más que el 5% de lo que ustedes predicaron. Pastor, ¿y usted me está animando para que yo predique la palabra? Bueno, sí, porque la transformación que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra no depende de tu memoria. Nosotros predicamos la palabra y hay cambios que se producen allí en ese momento. Y si tú cultivas el hábito de la piedad,
Tú no vas a recordar que tal vez ese hábito de piedad te vino porque hace 5 años mi pastor predicó del libro de Sofonías. Pero la virtud está allí y el Espíritu Santo la fue forjando poco a poco a través de la predicación de la palabra. Es un trabajo de toda una vida. Toda una vida. Así que ten paciencia, Timoteo. Pero ten paciencia porque no todo el mundo aprecia que se les predique fielmente la palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando, oigan esto, hermanos, no soportarán la sana doctrina, no la van a soportar, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Eso va a pasar en las iglesias. De no haber pasado en las iglesias, hoy no existirían los predicadores de la prosperidad. No existirían. Lo que Pablo está diciendo, mira Timoteo, o como dice Hendrickson en su comentario, el anhelo de esta gente es tener maestros que se adapten a sus propios caprichos, que se adapten a sus gustos pervertidos. Ellos no quieren escuchar a un hombre que predica fielmente las escrituras, ellos quieren que les rasquen el oído. Por eso, Timoteo, ten paciencia. Versículo 5, pero tú, una vez más, el mismo contraste, muchos no van a querer escucharte cuando expongas fielmente la escritura, pero a pesar de esto, Timoteo, tú sé sobrio en todo. Timoteo, mantente en tu sano juicio, no te dejes arrastrar por el deseo de muchos que visitan la iglesia cada semana esperando ver y escuchar cosas sensacionales y extravagantes. Nosotros no tenemos que diseñar un culto tipo Disney. Es simplemente predicar la palabra. Timoteo, sé sobrio, mantente en tu sano juicio y no dejes de predicar este libro. Soporta las aflicciones. Recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso incluye a los que persisten en predicar la palabra cuando muchos no querrán escucharla. Haz obra de evangelista, Timoteo, en la iglesia y fuera de ella. Comparte el evangelio con los perdidos. Cumple tu ministerio como, entre otras cosas, procurando con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Albert Mohler, el rector, presidente del Southern, cuenta una historia interesante de sus días como Boy Scout allá en la Florida. Él dice que tanto él como sus amigos estaban fascinados con las serpientes, por lo que necesitaron aprender a distinguir una serpiente venenosa de una que no lo era. La mayoría de las serpientes venenosas de Norteamérica se pueden distinguir por ciertas marcas en la piel. Pero hay una particular que puede ser muy engañosa, es la serpiente de coral. Esta serpiente posee diversas franjas rojas, amarillas y negras y es sumamente venenosa. El problema es que esta serpiente es casi idéntica a la serpiente rey escarlata, que es completamente inofensiva. Lo único que distingue a una serpiente de la otra es el orden de los anillos, de los colores. Para ayudar a los muchachos a distinguir una serpiente de la otra, alguien compuso un poema. El poema dice así en inglés: Red on black, safe for Jack. Red on yellow, kill a fellow. En español sería algo como esto: el rojo tocando el negro es seguro para Jack, el rojo tocando el amarillo te mata con seguridad. Dice Mohler que un día, cuando él tenía como 13 años,
se encontró con una serpiente multicolor con amarillos, anillos rojos y negros, y se acordó del poema. El rojo tocando el negro es seguro para Jack. Pero cuando estaba a punto de agarrar la serpiente, se preguntó: ¿y hasta dónde yo puedo confiar en un poema infantil? Y decidió dejar la serpiente tranquila. Déjame hacerte una pregunta, y ahora esto es serio. ¿Cuánto podemos confiar en la Biblia como para guiar por ella nuestra vida y la de las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado? Si tú eres miembro de una iglesia, me imagino que aquí habrá muchos pastores, pero hay muchos miembros, ¿cuánto confiamos en la Biblia como para querer estar bajo un ministerio donde un hombre de Dios que se parezca cada vez más a Jesús nos predique fielmente esta palabra? ¿Cuántos hay aquí que deben decir: yo no quiero otra cosa? Yo quiero un hombre de Dios que me predique la Biblia, aunque no sea famoso y aunque no sea popular, que me predique la Biblia. Mira, mi hermano, busca un ministerio que tome muy en serio esta palabra de Pablo en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es típico de los falsos maestros predicarse a sí mismos. El hombre de Dios predica a Cristo y guía a los oyentes a Él, no a sí mismo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué el hombre de Dios predica la palabra? Para que Cristo sea exaltado por medio de la palabra, porque Él es el centro de este libro. Dice Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, mientras predicamos a Jesucristo a través del Evangelio, a través de la palabra, el mismo Dios que en el principio dijo: sea la luz, viene al corazón del pecador, de pecadores que están muertos en sus delitos y pecados, completamente ciegos a la hermosura de Jesús, y les dice: sea la luz. Y entonces en ese momento ese pecador comienza a contemplar extasiado la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es impresionante. Predica la palabra, porque la predicación, mis hermanos, es mucho más que la exposición de un pasaje bíblico. Nosotros los predicadores no somos comentarios bíblicos ambulantes. No, la predicación es el instrumento primordial escogido por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo, al hacer oír públicamente su voz a través de la voz de seres humanos. ¿Tú oíste eso? Dios toma hombres comunes y corrientes. De hecho, dice la Escritura que a los necios del mundo escogió Dios, ¿no? Él estaba buscando necios y nos encontró a Miguel, a mí, a José, a necios que vengan aquí a predicar la palabra. Porque Él quiere... Esto es un tesoro que está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Es en vasos de barro, pero es la excelencia del Evangelio. Mis hermanos, a Dios le agradó, dice Pablo, primero a los Corintios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales. Oh, qué raro. Lo mismo que quiere la gente hoy, ir a un culto de un individuo que da un testimonio de que fue al cielo, fue al infierno, volvió. Tienen, yo no sé, una agencia de viaje increíble. Eso es lo que la gente quiere oír. Dice, piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Ellos quieren oratoria, quieren un individuo que hable muy bien, que la gente diga, wow, no entendí nada, pero el tipo es inteligente.
Pablo dice, yo no voy a caer en esa trampa. Los griegos quieren enseñarle, los judíos quieren enseñarle, los griegos quieren sabiduría, pero nosotros, aunque no les guste ni a los judíos ni a los griegos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora yo te pregunto, ¿de verdad nosotros creemos eso? ¿De verdad creemos que en Cristo están escondidos todos esos tesoros? Y que el poder de Dios es puesto al alcance de todos a través de la predicación fiel de las Escrituras, cuando Él, solo Él es exaltado. Porque si es así, no deberíamos permitir, no, hermanos, miembros de iglesias que están aquí por su causa, no deberíamos permitir que ninguna otra cosa sustituya la predicación de la palabra de Dios cuando su pueblo se congrega para adorarle. No deberíamos permitirlo. Sí, estamos viviendo en días oscuros. Y los hombres irán de mal en peor. Pero ¿saben qué? Y quiero terminar con una nota de ánimo. Si lo miramos desde otra perspectiva, hay una realidad alentadora detrás de esta advertencia de Pablo. Si lo piensan bien, la iglesia tiene 2000 años lidiando con estos apóstatas. 2000 años. Pero el diablo no ha logrado detener el avance de la iglesia. Porque Cristo no ha dejado y no dejará de cumplir su promesa. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A través de los siglos, la iglesia de Cristo ha tenido que pelear muchas batallas y muchos han celebrado anticipadamente su desaparición. Pero como bien ha dicho alguien, han repicado las campanas, han anunciado la muerte de la iglesia, pero el cadáver nunca ha aparecido. Cristo seguirá edificando su iglesia a través de hombres comunes y corrientes, hombres fieles que predican su palabra, que pastorean al rebaño, predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hombres que proclaman con gozo la gloria del Salvador, para que viendo esa gloria los suyos continúen siendo transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cristo seguirá edificando su iglesia y cuando Él regrese en gloria, Él tendrá una esposa y nosotros estaremos allí en las bodas del Cordero. Las puertas del Hades no prevalecerán. Por eso permítanme concluir con una palabra de doxología con la que Judas, el apóstol, concluye su carta. Por cierto, una carta donde el tema principal es guardarse en medio de la apostasía. ¿Y qué dice Judas? Y ese es mi deseo para todos ustedes en esta noche. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, oh Señor, por tus preciosas y grandísimas promesas. Gracias por tu palabra. Pero ayúdanos, oh Señor, a tomar estas advertencias en serio. Guárdanos
Oh Señor, guarda los ministerios fieles que se encuentran en este lugar, protégenos del maligno y ayúdanos, oh Padre bueno, a no ir detrás de novedades, sino a seguir haciendo lo que tu iglesia ha estado haciendo durante más de 2000 años, predicando tu palabra para que Jesucristo sea conocido y reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a Él sea la gloria hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.